estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente con todos ustedes en esta mañana de hoy, viernes 7 de julio del 2023. Bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios. El título de nuestro devocional se llama El don del Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 14 al 25. Y dice la palabra de Dios: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. En los primeros versículos, ¿verdad?, del 14 al 17 del capítulo 8, vemos cómo los apóstoles en Jerusalén envían a Pedro y a Juan a Samaria para afirmar, ¿verdad?, la fe y la salvación de los creyentes de dicha ciudad. También para enseñarles sobre la fe, ¿verdad? Es como todo cristiano que recibe, toda persona, que recibe a Cristo en su corazón, se arrepiente de sus pecados, necesita, ¿verdad?, ser visitado, necesita ser afirmado en la fe, necesitamos enseñarles sobre la fe cristiana para que ellos crezcan cada día en su vida espiritual. Y también vemos cómo el Espíritu Santo aún no había venido sobre ninguno de los samaritanos. Solo fueron bautizados en agua a través de Felipe. Y cuando Pedro y Juan imponen sus manos, ellos reciben el Espíritu Santo. Hermanos, la venida del Espíritu Santo es una promesa para todas las naciones donde quiera que se predique el Evangelio. El Espíritu Santo descenderá como en Samaria, también descenderá en la vida de todo aquel que cree en el Evangelio, que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Hermanos, no podemos olvidar que el Evangelio y el Espíritu Santo van de la mano. Es importante, como hicieron Pedro y Juan, fueron hasta Samaria a afirmar a aquellas personas que habían recibido a Cristo, que se habían arrepentido, se iban a orar por ellos, a imponer sus manos, a poner sus manos, orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sobre todo también para compartirles, para afirmar su fe, para que enseñarles sobre la fe también,
cristiana. Es lo que debemos hacer en este tiempo también, hermanos. Toda persona que recibe a Cristo se arrepiente, no debemos dejarlo por ahí botado, tirado, ¿verdad? Sino que hay que afirmarlos en la fe, hay que enseñarles la palabra de Dios para que estas personas crezcan espiritualmente y su fe se fortalezca en Cristo Jesús. Vemos también en los versículos del 18 hasta el 25, vemos que ahí hay un hombre llamado Simón, aparentemente era creyente, ¿verdad? Se había arrepentido. Era Simón el mago y donde revela su verdadera naturaleza. Recuerden, supuestamente él era cristiano, había recibido a Cristo, probablemente ya se había bautizado. Entonces, pero aquí Simón revela su verdadera naturaleza. ¿Y qué hace Simón? Ofrece dinero a los apóstoles para comprar de ellos el poder, ¿verdad? Él identifica al Espíritu Santo solo como un poder sobrenatural y no como una persona de la Trinidad de Dios, y pensaba que podía comprar ese poder, ¿verdad? Su deseo habría sido hacer más dinero, haciendo milagros mediante el poder del Espíritu Santo. Pero ahí pasa, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Simón revela su verdadera naturaleza, que probablemente no era creyente, no era un hijo de Dios. Y a través de esto, a través de sus palabras, a través de lo que le dice a Pedro, manifiesta, ¿verdad? Que él no conoce a Dios, que no conoce al Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, a través de nuestras palabras y de nuestro comportamiento, la Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. No es que yo solamente recibo a Cristo, me arrepiento y se terminó ahí. No, mi vida tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué se refiere a frutos? Se refiere a mi forma de vivir, a mi forma de hablar, a mi forma de actuar, ¿verdad? Entonces ahí se va a ver los frutos, ¿verdad? En mi vida, en mi carácter, en el día a día, en mi estilo de vida que llevo. Entonces, pero Simón revela realmente que su naturaleza no había cambiado. Seguía teniendo esa naturaleza, ¿verdad? Sin Cristo, sin Dios. No había nacido de nuevo, probablemente. Pero vemos que en medio de esto, Pedro reprende severamente a Simón y lo insta a arrepentirse. Simón se asusta y pide que oren por él. Amén, hermanos. El pecado realmente de Simón era desear ese poder espiritual para fines personales. Él quería lucrar con ese poder. Él quería obtener ese poder para lucrar con él, para poner sus manos a otras personas, para quizá hacer milagros y pueda recibir dinero. Tenía una motivación equivocada, hermano. Siempre va a haber personas pensando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, teniendo conceptos equivocados de las cosas de Dios, ¿verdad? Van a pensar que el Espíritu Santo es una fuerza activa nada más que viene y se va cuando quiere. Y realmente no entienden que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad de Dios. Es una persona, ¿verdad?, que piensa, es una persona que vive dentro de nosotros, en nosotros, y no se va a ir. Cuando viene, Él no se va, ¿verdad? Viene a morar en nosotros. Dice la Biblia que Dios nos sella con su Espíritu Santo, nos sella como sus hijos, ¿verdad? Entonces es importante entender, ¿verdad?, tener los conceptos adecuados de la palabra de Dios. Pero vemos cómo también el apóstol Pedro lo reprende, no se queda callado y le dice, ¿verdad?, lo que tú estás pensando está mal. Eso no está bien. Y le insta, y no solamente le dice está mal, eso no está bien, ¿verdad? Eso es pecado. No le dice solamente eso, sino le dice, debes arrepentirte, ¿verdad? Debes arrepentirte. Y Simón se asusta y le dice, por favor, oren por mí, para que todo esto, lo que ustedes me están diciendo, no me acontezca. Muchas veces, hermanos, vamos a tener que reprender a las personas que tienen conceptos erróneos, equivocados de la palabra de Dios. Hoy en día surgen muchos falsos maestros, ¿verdad?, que utilizan la palabra de Dios solamente para fines personales.
Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si nosotros conocemos la palabra, no tenemos que temer al reprender, pero debemos reprender con amor, no con un espíritu de condenación, sino con amor, ¿verdad? Para que esa persona se arrepienta. No, nuestro deseo no es ir a condenarle, ay, tú eres del diablo, te vas a ir al infierno. No, es ir a reprenderla, decirle que lo que ha hecho está mal. Es pecado delante de Dios, pero animarle, llevarle a que él se pueda arrepentir y ayudarle en ese proceso para que él pueda arrepentirse, para que esa persona pueda arrepentirse. Hoy en día estamos llenos de personas, ¿verdad?, que pueden tener conceptos equivocados de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la salvación, acerca de la fe, que realmente son la doctrina básica de la palabra de Dios, de todo cristiano. Es una doctrina básica. Y esos conceptos, ¿verdad?, tienen que ser fundamentales en nuestras vidas. Entonces tenemos que conocerlos para que no ser engañados por cualquier tipo de doctrina. Pero es importante también, hermanos, que cuando nosotros acontezca esta situación, no quedarnos callados, con un espíritu de amor, reprenderle, exhortarle para que ellos se puedan arrepentir. Pedro estaba dispuesto a decirle a Simón la verdad en amor. Eso es, la verdad en amor. A veces decimos, no, yo le voy a decir la verdad. Y la verdad es cruda, es cruel, es así. Sí, pero también se puede decir la verdad en amor, buscando siempre no condenar, sino recuerde a que esa persona se pueda arrepentir de su pecado. Hermanos, no debemos tener miedo en ningún momento. Si tú sabes que eres un hijo de Dios y conoces la palabra de Dios, tú tienes que ir con seguridad, ¿verdad? Con seguridad en tu corazón de que estás haciendo lo correcto, así como Pedro lo hizo. Y no nos olvidemos también que toda persona que recibe a Cristo en su corazón y se arrepiente de sus pecados, no nos olvidemos que tenemos que también afirmarlos en la fe, enseñarles sobre la palabra de Dios para que estas personas crezcan espiritualmente y maduren en su conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Tan importante es tener el concepto adecuado, Señor, del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros, de toda aquella persona que se ha arrepentido y ha puesto su fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra, ayúdanos a estudiar tu palabra para así poder conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, cuídense mucho. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chao. Estar contigo